Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la importancia y necesidad de la teología. ¿Qué es la teología y qué significa? ¿Cuál es el origen del término teología? La palabra teología es de origen griego. Etimológicamente es un término compuesto por el genitivo theos o theos, que significa Dios, y el nominativo logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso, asimismo tratado. Etimológicamente podemos definir la teología como discurso o tratado de Dios. ¿Cuál es la importancia de la teología? Es la herramienta para entender la fe como revelación, pero también desde la razón, pues abre otras perspectivas para comprender la realidad sociocultural. Esto es importante mencionarlo porque recientemente algunas personas me han estado preguntando el significado y el valor de la teología, y asimismo hemos escuchado a algunos predicadores que han reducido a la teología a un cúmulo de creencia irracional, algo que no tiene sentido en nuestro tiempo o algo que está lejano a la vida, al pensamiento humano, a la vida de las personas, lo cual es un grave error. ¿Qué importancia tiene la teología en la vida de la iglesia? La teología nos proporciona las respuestas a las preguntas de la vida con respecto al significado de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? La teología nos dice no solo lo que dice la Biblia, sino también lo que significa. Ahora bien, ¿qué necesidad hay de estudiar teología? Es necesaria la preparación teológica porque es la manera establecida por Dios para exhortar al pueblo de Dios y refutar los errores que puedan surgir. Sin la preparación adecuada, el ministro de Dios, por ejemplo, no será capaz de alcanzar estos objetivos exigidos por su Señor. ¿Qué sentido tiene la teología en la Biblia? Teología, ya lo hemos dicho, es el estudio de Dios, tal como se revela en la Escritura. Por lo tanto, es en demasía importante. Importa además porque Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios. Además, Dios es el creador del universo y exige que todas las criaturas no solo le conozcan, sino que también le amen y le obedezcan. ¿Cómo se aplica la teología en la vida cotidiana? Reflexionar teológicamente nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra conducta y vida, contrastándola con la vida de Cristo Jesús para que nos demos cuenta de todo aquello que nos hace falta para alcanzar su estatura y todo lo que Él está haciendo para conformarnos más a su imagen, para que reconozcamos la importancia, el valor que tiene alcanzar la estatura de Cristo, ayudados por su gracia. ¿Cuál es la función de un teólogo? El teólogo habla de Dios, trata la divinidad trascendente, da el logos de Dios, la palabra viva, puede hablar de Dios porque lo tendría que vivir necesariamente, lo experimenta y sobre todo, bueno, lo estudia, y lo más importante es que hace experiencia de él. Es decir, no solamente comunica una teoría, sino que comunica una experiencia al mismo tiempo. Y por eso puede prestarle al hombre un gran servicio, ser guía hacia la más profunda experiencia de Dios, de su gracia. Un teólogo, por lo tanto, es un testigo, no solo un académico, no solo un lector, no solo alguien que memoriza conceptos, sino alguien que conoce a Dios. ¿Cuáles son las tres fuentes de la teología? Entre las variadas fuentes de las que se nutre la teología como ciencia de la fe, se destacan tres como las más importantes y las que determinan la autenticidad de la reflexión teológica: la Sagrada Escritura, la tradición con T mayúscula y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué servicio presta la teología?
Por ejemplo, acerca de la carrera, la escuela profesional de teología forma pastores para proclamar el evangelio eterno y velar por la pureza doctrinal, pero sobre todo prepara personas para que conozcan a Dios. El término conocer se refiere a que no solamente prepara académicos, personas aisladas de la experiencia de Dios, así como por el crecimiento integral de su formación. Esto quiere decir no solamente académica, sino espiritual, pastoral, de encuentro con Dios en la vida de oración y también de encuentro con el hombre. Asimismo, la teología pretende que quien la estudia sirva a la sociedad en el contexto de la misión bíblica, de la misión pastoral, de la misión de ser testigo de lo que ha vivido, de lo que ha estudiado, que debe tener un alcance para todos los hermanos. ¿Dónde se aplica la teología? El lugar de la teología, evidentemente, es la iglesia como comunidad de fe y de cristianismo, pero también la sociedad. De aquí deriva que la iglesia tiene este encargo de parte de Dios de ir a anunciar, ir a vivir lo que cree, ir a anunciar la fe, ir a anunciar al resucitado. ¿Qué significa hacer teología? La primera es que hacer teología es formalmente elevar a concepto teológico la realidad actual en lo que ésta tiene de manifestación de Dios y de responder y corresponder en la fe a esa manifestación. ¿Cuál es la enseñanza de la teología y de la fe? La enseñanza de la teología, por tanto, será enseñar a reconocer a ese Dios que desde la creación se ha querido hacer semejante a los hombres y que en su Hijo Jesús la palabra se hizo carne, hace posible toda palabra sobre Dios. Esto significa que estamos ante no una doctrina, sino ante un Dios vivo, ante Dios vivo y verdadero, el único Dios por quien se vive. ¿Qué aporta la teología a la educación? La teología enriquece el acto educativo por cuanto está en la base de una educación que busca la formación integral de la persona en orden a su fin último, que es la salvación. Por eso la teología quiere que la educación sea expresión del plan salvífico de Dios. El hombre no solamente es para este mundo. ¿Cuáles son las áreas de la teología? La teología bíblica, la teología sistemática, la teología fundamental, la teología moral, la teología espiritual, la teología pastoral, la teología de la vida consagrada, la antropología teológica, la teología de la comunicación. ¿Por qué la teología es una ciencia? Los teólogos reconocen que ningún experimento puede determinar en ningún caso si el Espíritu Santo proviene solo del Padre, pero afirman que aceptando la revelación divina se pueden organizar estas doctrinas sistemáticamente y que esa es la labor de la teología como ciencia. Es evidente que el objeto material de la teología es Dios, pero hay que ver cuál es su objeto formal. El objeto formal de una ciencia es el aspecto particular bajo el que considera su propio objeto material. Por ejemplo, el hombre puede ser el objeto material de varias ciencias, filosofía, sociología, psicología, antropología, etc. Y cada una de ellas lo verá bajo un aspecto diferente. Dentro de la filosofía, la ontología lo considerará bajo el punto de vista del ser, mientras que la psicología lo hará basándose en su pensamiento, en sus afectos. Para designar el objeto formal de la teología, Santo Tomás propuso el estudio de Dios en cuanto Dios. En la doctrina sagrada, todo se trata desde el punto de vista de Dios, bien porque es el mismo Dios, esencia, atributos, personas, las tres divinas personas, o porque está ordenado a Dios como principio y fin, las criaturas, los actos humanos, las leyes, la gracia, las virtudes, los sacramentos, nos dice Santo Tomás.
La teología estudia a Dios en el misterio de su vida íntima y de su designio de salvación. Toda la teología para Santo Tomás se reduce al doble misterio de la Trinidad y de la Encarnación. Esto quiere decir al misterio de Dios en su vida íntima y al misterio de la economía de los medios que nos conducen a Él. En términos más personalistas podemos decir que la teología trata de Dios mismo y también de Cristo como signo eficaz de la salvación. Por eso todos los tratados de teología hablan de Dios, del Dios uno y trino, del Dios que crea y que justifica, del Dios hecho hombre y siervo doliente, del Dios fuente de toda gracia y de toda virtud, del Dios que santifica por medio de la iglesia y de los sacramentos, del Dios que hace bienaventurados a los que le aman y le sirven. La teología no habla más que del Dios vivo y personal que ha creado al mundo, que ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y ha establecido con él alianza, que amó a los hombres hasta el punto de entregar por ellos a su Hijo único, y al que la Iglesia en los salmos no deja de invocar como el Dios de la salvación, o en las oraciones de la misa, como el Dios que es y será para siempre. El Dios del que habla la teología no es un concepto abstracto ni un Dios mudo, sino el Dios vivo cuya palabra y cuyos gestos llenan los dos testamentos. La teología trata también de las criaturas, del hombre, pero las considera en su relación con Dios, como efectos de Dios, como imágenes de Dios llamadas a compartir su vida íntima o a entrar en el movimiento de renovación cósmica inaugurado por la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La atención que la teología dirige al hombre no está en contradicción con esa visión de las cosas. Si la teología se inclina sobre el hombre, es para revelarle que su misterio está en Dios, porque en definitiva, lo que le preocupa y lo que quiere la teología es completar al hombre, mostrándole sus rasgos de criatura renovada en Cristo. La conversión del hombre se hace con vistas a una conversión a Dios. Entonces, aunque trate del hombre, Dios sigue siendo el objeto de la teología. El medio por el que Dios se vuelve accesible a la teología es la revelación que nos da sobre sí mismo en el plano subjetivo. La luz de la teología es la razón iluminada por la fe, con una luz que resulta de la empresa de la razón y de una acción sobrenatural de Dios que hace naturalizar al hombre con el mundo del Evangelio. Ahora bien, algunas formulaciones nuevas. La expresión Dios en cuanto Dios empleada por Santo Tomás para designar el objeto de la teología puede explicarse de diversas formas. Vamos a proponer dos de las más conocidas. Dicen algunos teólogos que el objeto formal de la teología es el Dios Salvador, puesto que si nos preguntáramos cuál es la verdad que Dios nos ha querido revelar principalmente, la verdad central de la revelación a la que principalmente aspire a conocer nuestra fe, hemos de responder que esta fe es: Dios es nuestra salvación, Dios nos salva por Jesucristo. El misterio mismo de la Trinidad de Dios se nos ha revelado dentro de esta perspectiva de salvación para hacernos comprender que el Padre nos ama y nos salva por medio de Jesucristo en el Espíritu de amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. En la obra de San Pablo, el tema de la salvación ofrecida a los hombres por la fe en el Evangelio constituye el tema de la carta a los romanos. En la carta a los Efesios, San Pablo nos dice que Dios, en sus planes amorosos, ha querido recapitular todas las cosas en Cristo, constituyendo a Cristo principio último de salvación por todos los hombres, judíos y gentiles. El cristianismo no es pues una metafísica abstracta, sino la historia de la salvación. De esta forma, la idea dominante que dirige el progreso de la revelación desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo y que da su unidad a ambos testamentos es el siguiente: Dios nos salva por Jesucristo. No podemos tener de Dios más idea que
la que Él mismo nos ha revelado. Pues bien, Él se nos ha manifestado como el Dios que salva, el objeto de la revelación, el objeto de la fe y en consecuencia el objeto de la teología es por tanto el Dios Salvador. Por eso el Evangelio es llamado buena nueva de salvación o palabra de salvación y también palabra de vida. Otros teólogos proponen centrarse en la vida divina. El objeto formal de la teología, afirman, es el Dios vivo y fuente de la vida. Realmente nos encontraremos con este aspecto a través de toda la teología y de todos los tratados teológicos. En cuanto al interior de la vida de Dios, el dinamismo se sublima en la generación del Verbo y en la expiración del Espíritu, tratados de Deo Uno y de Deo Trino. Pero hay también en Dios una actividad exterior, en virtud de la cual se les comunica a las criaturas parte de su vida divina. Así, Dios crea al hombre y lo eleva a una participación de su propia vida. Tratados de Deo creante et elevante. Luego, por el pecado original, esta vida queda destruida en el hombre, pero por la encarnación del Verbo y por el sacrificio de Cristo entra de nuevo la vida en el mundo. Tratados de Cristo legato, de Verbo incarnato, de Deo redemptore. La vida divina se difunde así en los miembros de Cristo. Tratados de Ecclesia, de Sacramentis, de Virtutibus. Y existe un tratado particular que tiene por misión estudiar la naturaleza de esta vida divina comunicada a los hombres, el Tratado de Gracia. Finalmente, la teología trata de los fines últimos del hombre, o sea, de la posesión o de la pérdida eterna de esta vida, en el de Novissimus o Novissimis, que es la escatología, es decir, la existencia del cielo, del infierno y del purgatorio. Cada uno de estos tratados estudia un aspecto de la vida divina que tiene su fuente en la Trinidad, que se le comunica al género humano, que es destruida por el pecado y que finalmente es restaurada en Cristo y difundida por la Iglesia. Ahora bien, la condición de la teología y del teólogo. La teología es pues la ciencia de Dios en cuanto Dios, conocida a partir de la revelación, pero el que una ciencia tenga como objeto de su investigación al Dios vivo y Salvador, tiene que afectarla profundamente, lo mismo que a la condición del teólogo que se ha consagrado a ella. Si la teología puede hablar de Dios en su vida íntima y en su plan de salvación, es porque Dios ha sido el primero que ha salido de su misterio para entablar con el hombre un diálogo de amistad. Al comienzo de toda empresa teológica está siempre la iniciativa divina, la automanifestación de Dios. La teología habla de Dios y se esfuerza en comprender mejor a Dios, pero partiendo del propio testimonio que Dios ha dado de sí mismo. De ahí se sigue que la teología no puede nunca convertirse en una ciencia autónoma, del mismo modo como la Iglesia está al servicio de la palabra de Dios. La teología es y debe seguir siendo la humilde sierva de la palabra de Dios. Esto mismo hay que decir del teólogo. Como el primero entre los fieles, tiene que mantenerse a la escucha de la palabra que desea comprender, porque la palabra de Dios también va dirigida a él para que la acoja con una fe que comprometa toda su vida. Esta palabra exige del teólogo docilidad de espíritu y docilidad de corazón. Toda su existencia tiene que abrirse a las dimensiones de una verdad que dice la última palabra sobre el hombre, y en este aspecto no hay ninguna diferencia entre el profesor de teología y el estudiante de teología. Ambos están sometidos a la palabra, ambos se dedican a penetrar y a gustar esa palabra que es la aspiración y la norma de su vida. En este punto, el objeto de la vida intelectual y el objeto de la vida espiritual coinciden por completo. Así pues, en el panorama de las ciencias, la teología goza de una situación particular y privilegiada. Trabaja en un ambiente sagrado, religioso, un ambiente creado que une al profesor y al estudiante en una comunión en el mismo objeto, porque la palabra de Dios
que ambos se esfuerzan en comprender mejor, constituye el objeto de su fe y el fundamento de su vida. Ambos se entregan a esa palabra. La teología puede, pues, convertirse tanto para el estudiante como para el profesor en escuela de santidad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como la teología tiene por objeto al Dios vivo y salvador, tiene que revestir cierto número de características que es preciso definir. Primera, carácter histórico. Al tener como objeto a Dios que se revela en la historia y por la historia, la teología tiene que referirse continuamente a la historia de la salvación. No es la teología una reflexión sobre un sistema de proposiciones abstractas, sino sobre unas intervenciones libres de Dios en el tiempo. No hay teología sin referencia a la economía de la manifestación de Dios. Segundo aspecto, carácter cristológico. La historia de la salvación está completamente centrada en Cristo. El Antiguo Testamento es un anuncio y una preparación de Cristo, es una profecía y una pedagogía de Cristo. El centro y el objeto del Evangelio en el Nuevo Testamento es Cristo, en su vida y en su obra salvífica. De ahí se sigue que toda teología es cristológica. No conocemos a Dios sino a través de Cristo. En resumen, no hay teología sin cristología. Tercer aspecto, carácter eclesiológico. La teología escucha y recibe la palabra de Dios en la iglesia, procura comprenderla e interpretarla en la iglesia y como auxiliar de la iglesia. Finalmente, su reflexión tiene que llevarse a cabo en comunión con los teólogos del pasado y en diálogo con los del tiempo presente. Por eso no hay teología sin referencia a la iglesia. Siguiente aspecto, carácter antropológico. La revelación de Dios es al propio tiempo revelación al hombre de su misterio, ya que lo más profundo que hay en el hombre es el misterio de Dios que se inclina sobre él para cubrirlo con su amor, tanto si lo sabe como si lo ignora. El hombre está llamado por el amor para que participe de la vida divina. Por consiguiente, la teología no puede hablar de Dios sin hablar del hombre, lo mismo que no puede hablar del hombre sin hablar de Dios. No hay teología sin antropología. Finalmente, Cristo como objeto de la teología. Las formulaciones examinadas ahora, Dios en cuanto Dios, Dios en cuanto Salvador, Dios en cuanto fuente de vida, están de acuerdo en reconocer que el objeto formal de la teología es Dios. Pero hemos de decir que es importante que el objeto de la teología, afirmamos que el objeto de la teología es Cristo. Y esto es fundamental. Cristo es el centro de la salvación, es el centro de la historia, es el culmen de la revelación de Dios. Cristo nos enseña quién es Dios, nos dice que Dios es Padre. Cristo nos habla del Hijo Salvador, nos habla del Padre Criador, y Cristo nos habla del Espíritu que enviará, el Paráclito, el abogado, para que no estemos solos. Por lo tanto, estamos ante una perspectiva salvífica cristocéntrica. Y por ende, la teología como ciencia del objeto de fe tiene que participar en el movimiento y en la orientación de la fe. Pues bien, la fe, en el último análisis, está totalmente dirigida hacia el Dios Salvador. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Por eso nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. La primera carta de San Juan, primero en el capítulo 4, versículo 9 y ahora en el capítulo 4, versículo 16. Nuestra fe tiende, por lo tanto, hacia Dios que nos ha enviado a su Hijo para demostrarnos su amor. Cristo es aquel en quien se manifiesta y nos conduce el amor de Dios Salvador. En la economía de la salvación y de la epifanía del amor de Dios, Cristo es primero, pero el objeto último de nuestra fe y por ende de nuestra teología es Dios que nos salva por Cristo en el Dios Salvador. La teología procura construir el dato revelado según el orden mismo de la sabiduría divina. Pues bien, el plan de esta sabiduría divina
es precisamente el de recapitularlo todo en Cristo para llevar a los hombres a Dios. El mismo Cristo y su cuerpo místico están ordenados a Dios. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 versículos 22 y 23. Y en la carta a los Efesios dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. En la perspectiva de Merch, por el contrario, el misterio de la Trinidad y de las misiones divinas pasa a segundo plano en beneficio de un primer objeto, el misterio del Cristo místico. En conclusión, nos podríamos preguntar: ¿teología o historia de la salvación? Esta alternativa constituye otra manera de abordar la cuestión del objeto de la teología. La teología, dice Santo Tomás, tiene por objeto formal a Dios en cuanto Dios, tal como Él se conoce a sí mismo y tal como se nos comunica por medio de la revelación. Pero por otra parte, la revelación llega hasta nosotros bajo la forma de unos acontecimientos que se insertan en la trama de la historia humana y componen la historia de la salvación. El Antiguo Testamento nos narra las maravillas que hizo Dios para salvar a su pueblo, y el Nuevo Testamento nos habla de la buena nueva del mensaje salvífico de Jesucristo. Se presenta entonces ante nosotros un problema. El objeto de la teología será la comprensión de la historia de la salvación o el estudio de Dios en cuanto Dios. Así planteada, la pregunta parece no tener respuestas, pero lo cierto es que hay separación entre la teología y la economía de la salvación. Es decir, no hay. Es lo cierto que no hay separación entre la teología y la economía de la salvación, porque el mismo Dios que se ha revelado en la Sagrada Escritura es el que en la misma Escritura revela su plan y su compromiso para la salvación del hombre. Por consiguiente, podemos decir que a Dios lo conocemos a partir de su programa de salvación y que el camino que conduce hasta el misterio íntimo de Dios es la historia de la salvación que fue inaugurada por el Antiguo Testamento, pero que concluye y se realiza en Cristo y en su Iglesia. Hay dos excesos que amenazan a la teología de hoy: reducirla a la historia de la salvación, renunciando así a penetrar en el misterio de Dios, o bien construir una teología pura, olvidándose de que Dios se revela dentro de su programa salvífico. Si la teología sigue fiel al movimiento de la revelación y procura alcanzar a Dios allí donde Dios se manifiesta, o sea, en la historia de la salvación que culmina en Jesucristo, no puede haber divorcio entre teología y economía de la salvación. Una teología atenta a la historia de la salvación no se opone a una teología centrada en Dios, y al revés. Una teología del Dios vivo no puede elaborarse independientemente de la historia de la salvación. La teología reconoce que Dios es trascendente a la historia de la salvación y que la vida trinitaria se basta a sí misma, pero reconoce al mismo tiempo que no sabemos nada de esa vida íntima de Dios si no es a través de la economía de la salvación. No hay división alguna entre teología y la historia de la salvación. La teología es la reflexión sobre Dios que se ha manifestado en Jesucristo, y su objeto es el Dios conocido por la historia de la salvación. Hasta aquí, mis hermanos, en esta breve exposición sobre la importancia y necesidad de la teología. Agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.